Capítulo 30. Cerradura grabada, parte 2. El cuerpo de un dragón tiene escamas y las que están sobre su espalda son las más duras. Son parecidas a una armadura. Las escamas más grandes son las que están cerca de su cabeza y las más pequeñas son las que están hacia su cola. Si se tomara una sola, sería como la hoja de un cuchillo, delgada y filosa. Sin embargo, las escamas del abdomen serían más suaves que las de la espalda. Cuando escaparon de la posada, Xue Xian le había dejado a Xuan Ming una de sus escamas del vientre. Esta criatura malvada tenía un temperamento arrogante. Pensaba irracionalmente que todos los demás eran estúpidos y tenían un despreciable cerebro de cerdo. Tenía miedo de que, cuando le dejó la escama a Xuan Ming, ese burro calvo no hubiera sabido cómo pulverizarla para incluirla en su medicina y probablemente solo se la habría tragado entera. Entonces la escama habría cortado la garganta del monje por dentro y el posadero habría encontrado un cadáver en la habitación. Eso no habría sido bueno. De todas formas, el vientre de la bestia era relativamente suave. Lo problemático era que, ahora que se había encogido, las escamas que cubrían su cuerpo también se habían ablandado. Incluso las escamas más duras de su espalda podían doblarse de un lado a otro y habían perdido todo su filo. Solo eran un poco elásticas y ni mencionar las del abdomen. Mirando hacia abajo, Xue Xian se pinchó con su garra y encontró que un solo pinchazo causó que su vientre se volviera jodidamente cóncavo. No había diferencia entre su vientre y la piel humana. Peor aún, su vientre parecía aún más suave y al rebotar ni siquiera le dolía. Su poderosa garra de dragón, que podía atravesar el hierro como si fuera barro suelto, no podía causar ningún dolor al rascarse la barriga. Parecía que sus garras también se habían vuelto suaves. Este era otro golpe fatal a su dignidad. Mientras su pequeño y suave cuerpo se enroscaba alrededor de la muñeca del burro calvo, Xue Xian se dio cuenta de que se sentía incómodo. Las manos de este burro calvo eran atractivas y los huesos de su muñeca eran prominentes, haciendo que lucieran esbeltas y alargadas, pero Xue Xian, que estaba envuelto en su muñeca, no se sentía en lo absoluto cómodo. El hueso de su muñeca se tallaba contra las escamas de su abdomen y se sentía como si estuviera tallando una cuchara redonda contra su vientre. No le dolía, pero le hacía sentirse bastante incómodo. Era muy molesto. Xue Xian arañó con rabia la muñeca del burro calvo, pero fue incapaz de sacarle sangre. Lo único que probablemente consiguió fue hacerle unas ligeras cosquillas al monje. Xue Xian se rindió, volteó la cara enojado y no quería moverse. Esta criatura malvada controlaba todas las situaciones con su mal temperamento y su maravillosa habilidad de enojarse él solo. Él simplemente no podía dejarse de mover y rápidamente atrajo la atención de Xuan Ming. Cuando Xuan Ming abrió los ojos por primera vez, simplemente miró fijamente al cielo. Sus ojos negros y profundos como estanques tenían un ligero toque de vacío. Inmediatamente después frunció el ceño porque podía percibir los restos de olor a sangre que quedaban en el ambiente, mezclados con el aroma del agua estancada. Cuando había caído al agua, había estado cerrando los ojos mientras hacía un hechizo. No tragó agua ni por la boca ni por la nariz, pero se había estado sofocando por un largo tiempo debajo del agua y su pecho se sentía apretado y adolorido. Tosió suavemente y se sentó. Mirando rápidamente a su alrededor, encontró que estaba sentado en una pila de barro blando en la orilla del río y que a su lado había una pesada cerradura de piedra que se hundió en la tierra húmeda. No había nadie más alrededor, así que no había peligro inmediato. A través de la niebla del río, pudo ver que un grupo de barcos se había reunido en el agua. No estaba seguro de lo que estaban haciendo, pero no parecían haber notado su presencia en la orilla. Luego, tranquilamente retiró la mirada. Xuan Ming no soportaba la suciedad, y en cuanto vio dónde estaba, una ligera expresión de disgusto apareció en su rostro. Mientras se movía para limpiarse la sangre y el barro de sus ropas, sintió que algo se movía en su muñeca. Frunció las cejas, se arremangó las mangas y se topó cara a cara con el objeto que estaba envuelto alrededor de su muñeca. Xue Xian no se sentía muy bien, así que cuando hizo contacto visual con Xuan Ming, realmente no pudo molestarse en tratar con el monje. Se dio cuenta de que Xuan Ming actuaba de forma extraña y puso los ojos en blanco. «¡Ahí va otra vez!». Así que se burló y dijo perezosamente: «No hables.
No me preguntes quién soy y definitivamente no me preguntes quién eres. Escúchame, levanta tu mano y toca el lado izquierdo de tu cuello. Xuan Ming no era una persona que confiara fácilmente en otros. Si alguien le hablara de esa manera, él definitivamente no le haría caso. Primero se encargaría de someterlo antes de pensar en otras cosas, pero el tono de voz de la cosa amarrada en su muñeca era demasiado arrogante. No parecía que le estuviera diciendo tonterías. Además, este demonio parecía tan débil que cualquier tirón podría romperlo y cualquier pellizco podría matarlo. No parecía ser una amenaza en absoluto. Así que Xuan Ming lo miró fríamente durante un tiempo y finalmente hizo lo que dijo y se tocó el cuello. Xue Xian extendió una garra y lo dirigió autoritariamente. ¿Tu brazo es demasiado corto para alcanzarlo o algo así? Ve más allá. Sí, justo ahí. Ahora presiona sobre él. Cuando te despiertes no intentes hablarme. No estoy de humor para charlar contigo. Habiendo tenido su momento de humillación al tratar de clavar la cadena en el río con sus patas cortas, Xue Xian estaba de mal humor y se desquitó con Xuan Ming, a pesar de que el monje no había hecho nada para justificar tal grosería. Vio cómo los dedos de Xuan Ming encontraron ese lunar en forma de araña. Como antes, los delgados vasos sanguíneos rojos alrededor del lunar se retiraron rápidamente. El proceso parecía doloroso. Xuan Ming frunció el ceño y cerró los ojos. Después de sentarse en silencio durante un rato, los abrió de nuevo. La confusión en ellos había desaparecido y ahora fue reemplazada completamente por ese familiar rostro en blanco y ese brillo condescendiente. Al ver esto, Xue Xian supo que Xuan Ming se había recuperado. Xue Xian relajó la cabeza, continuó rezongando y le preguntó con pereza: ¿Por qué se te olvidan las cosas cuando abres los ojos? Tienes que esforzarte cada vez para recordar todo. ¿No es eso molesto? Xuan Ming no dijo nada y solo lo miró fijamente. Aún no entendía qué era lo que había pasado y no había visto las cosas con detenimiento. Solo en este momento descubrió que esa criatura malvada tenía cabeza y cola, además de bigotes y garras. Observando la cabeza, parecía ser un dragón. Es solo que nunca había visto un dragón tan pequeño e insignificante. Aunque estaba cubierto de escamas, la parte inferior de su cuerpo colgaba sin fuerzas. A diferencia de la parte superior, que se enrollaba expertamente alrededor de la muñeca de Xuan Ming, la cola simplemente colgaba como un peso muerto. Xuan Ming lo miró aturdido por un momento y luego estiró la mano para agarrar la cola que estaba colgando. Era delgada y puntiaguda. Se sentía extraña al contacto con los dedos. Xue Xian lo miró de lado, soltó un chasquido y resopló con frialdad. ¡Suelta! ¿Qué es lo que haces? ¿No tienes ningún sentido del civismo? ¿En qué libro te enseñaron a tocarle la cola a la gente? De hecho, no podía sentir la mitad inferior de su cuerpo en absoluto, y probablemente ni siquiera se daría cuenta si se la cortaran durante la noche. Pero el dolor era una cosa, la dignidad, era otra. Un glorioso dragón al que le pellizcaban la cola de tal manera. ¿Qué diría la gente? Si no tuviera que depender ahora de Xuan Ming para desplazarse, habría aventado su cuerpo sin vida hasta el mar del sur de China de un solo golpe. Naturalmente, Xuan Ming no se burlaba, no era una persona bromista. De hecho, ni siquiera tenía un corazón alegre. Simplemente estaba sorprendido por el hecho de que el demonio se había transformado completamente en el corto momento en que había estado inconsciente. ¿De dónde sacaste este cuerpo?, preguntó. ¿Qué quieres decir con eso? Xue Xian lo miró fijamente. ¿Crees que usaría el cuerpo de otra persona? Xuan Ming revisó su bolsa. La canica había desaparecido. ¿Este es tu cuerpo real?, le hizo esa pregunta, pero su tono de voz seguía siendo monótono. Xue Xian gruñó de acuerdo. Si has obtenido tu verdadero cuerpo de nuevo, ¿por qué estás enrollado en mi muñeca? Xuan Ming bajó los ojos para mirarlo. No era que tuviera la intención de dejar ir a Xue Xian. Después de todo, el delgado papel doblado en su manga claramente decía buscar a esa persona, y las cosas en el cuerpo de Xue Xian estaban relacionadas con algunos detalles en el papel. Naturalmente, no dejaría que esta criatura malvada se marchara casualmente.
Sin embargo, eso era lo que él pensaba, pero Xuanming no tenía forma de saberlo. El comportamiento de Xue Xiang no tenía ningún sentido. El demonio había hecho previamente varios intentos de escapar, y basado en su actitud traviesa, debería haber aprovechado el desmayo de Xuanming para huir. El hecho de enrollarse obedientemente en la muñeca de Xuanming y esperar a que se despertara fue increíblemente extraño. Xuanming levantó la mano y giró la pequeña cabeza del dragón de un lado a otro. ¿Los había metido en más problemas o comido alguna píldora extraña? ¿Por qué otra razón se comportaría tan bien? Xue Xian le arañó con sus pequeñas garras y apartó la molesta mano. Primero me capturan y ahora quieren echarme. No soy tu perro al que puedas llamar cuando te apetezca y echarme cuando estés harto de mí. ¿Qué clase de lógica es esa? He decidido no irme. Acéptalo. Deja de tocarme, tonto. Xuanming no sabía qué decir. No entendía cómo esta criatura malvada podía enrollarse en su muñeca y maldecirlo de manera tan irracional. Realmente era un desvergonzado. Por supuesto, Xue Xiang no había comido una píldora extraña. De hecho, Xuanming no se equivocaba al sospechar tanto. Él había pensado en escabullirse y el tema de estar desnudo en su forma humana no era gran cosa, ya que podía robar fácilmente la ropa de algunos transeúntes, y si llegaba el momento, también podría haberle quitado las ropas al monje y hacerse pasar por alguien que se dirigía a un funeral. La razón por la que se quedó tan obedientemente al lado de Xuanming fue que había descubierto algo bonito cuando era una canica. Este burro calvo tenía un físico único. Había algo mágico dentro de él, que de alguna manera había logrado acelerar el regreso de Xue Xiang a su cuerpo original. Era probable que el monje también pudiera ayudarle a localizar sus huesos más rápidamente. Xue Xiang admitía que no era una persona empática. Cuando veía que había un beneficio para él, se quedaba, y cuando no podía sacar provecho de alguien, se iba. Era así de sencillo. Respecto a las razones más profundas, no tenía tiempo para pensarlas. En resumen, realmente no se quería ir en ese momento y planeaba seguir al burro calvo por otro rato. Luego le pagaría de alguna manera. Además, tener al burro calvo ahí hizo que las cosas fueran más fáciles de investigar. Era mucho más útil que el ratón de biblioteca Yan Xinin. Evitó la mano de Xuanming, erizó las escamas de su cuerpo y tensó sus garras, advirtiéndole al burro calvo para que se comportara y no se moviera. Pero su mirada se posó en el candado de piedra junto al monje y comenzó a reflexionar. Lo que había absorbido del suelo del lago había sido para él como una semilla para un árbol. Aunque ahora se quedaba tranquilo, podía sentir claramente algo que se agitaba dentro de él. Es solo que aún no había descubierto qué cosa era. Si realmente había sido una de las partes de su cuerpo, ¿por qué había aparecido en el río del condado de Wolong? ¿Podría ser que la persona que lo había mutilado fuera la misma que estaba detrás del diseño de Feng Shui en la tumba? Y aunque no lo fuera, tenía que haber algún tipo de conexión. Si pudiera conseguir que el burro calvo le ayudara a descifrar la marca en la cerradura de piedra y averiguar lo que pasaba detrás de ella, entonces podría encontrar a la persona que lo había mutilado. Xuanming limpió la sangre y la suciedad de su túnica y caminó por el camino pavimentado del río. De repente, como un demonio de agua, Nianqi salió de la nada sintiendo su camino hacia ellos. Xuanming se dio cuenta de que el grupo de botes en el río probablemente se había reunido porque habían encontrado a Nianqi y a los otros, pero aún así no explicaba por qué había aparecido tanta gente. Luego, Lu Nianqi se tropezó y corrió hacia ellos. Entrecerrando los ojos y mirándolos por un tiempo, finalmente dijo: «¡Realmente son ustedes!». Su voz sonaba extremadamente agotada. Estaba bastante aturdido por el impacto de la muerte de Shi Yu y no se había recuperado aún. Respiró hondo y luego dijo: «¿Podrían, por favor, ayudarme? No sé cuál es el problema con mis ojos y hay algo mal con mi cuerpo. Shi Yu está claramente enfrente de mí, pero yo no puedo verlo. Puedo ver los contornos de otras personas, pero no puedo verlo a él».